Santiago, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, perfecto. Hola, Hola, ¿cómo andás? hola Santiago, mucho gusto de conocerte. ¿Te puedo tutear antes que nada? Sí, claro. Por favor, te lo pido. Excelente. Bueno, hace como 3, 4 meses, quizás un poco más, te diría antes de la pandemia, empezamos a construir este evento con la gente de la Nación, pensando en los acuerdos que se podían construir a largo plazo en la Argentina entre distintos sectores políticos, económicos, y fuimos diseñando casi tentativamente una agenda que, no por casualidad, te diría, empezó con un panel donde hablábamos de la diversidad. Estuvo Vilma con nosotros, Vilma Ibarra, entre muchas otras personas, y, y nos parecía que el tema de la diversidad era un tema importante porque nos está costando aceptar al otro, escuchar al otro e incluirlo en nuestras conversaciones. Y esto no hablo estrictamente de los políticos, sino también me refiero a nosotros en la sociedad, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en, en cualquier parte o en cualquier ámbito donde dos personas transitan una conversación con opiniones encontradas. ¿Cuál es la mirada que vos tenés de esto y cuán importante es la diversidad para construir acuerdos que mejoren la convivencia? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar de este encuentro eh, que busca reflexionar en momentos donde todo es coyuntura, donde todo son urgencias. Siempre es importante tener ámbitos y espacios donde se pueda debatir y donde se pueda discutir, aún sin ponernos de acuerdo, pero sí se puede discutir y entender y comprender las miradas diversas que existen y que hay en nuestro país. Y no solo hablo de la política, no quiero solamente generar ese contorno. Me parece que esto es mucho más amplio, es en la política, es en la dirigencia empresarial, gremial, es en los sectores de los trabajadores, es en los movimientos sociales, aquellos que trabajan en la economía popular, aquellos asalariados, los jubilados, los jóvenes, los niños. Esta mirada general, digamos, ¿no? Donde uno apunta siempre y permanentemente a tratar de, bueno, vincular toda esa diversidad y ponerla en un código que puede ser un nuevo acuerdo o un acuerdo social, pero fundamentalmente que tenga que ver con el respeto a las opiniones, con el respeto al otro, porque de ese modo es como las sociedades van avanzando, respetándose, respetando la diversidad, respetando y nutriéndose de esa diversidad. Yo creo que hoy es cierto lo que planteas o alertás, hay un discurso de odio, hay un registro que hace años solamente se daba en las redes sociales, un tono de agravio y un tono de limitar y restringir las opiniones que son las opiniones de otros, o las opiniones que no concuerdan con mi creencia o con mis valores, las ataco directamente. Esto era quizás un campo de juego donde solamente, y muchas veces gozando del anonimato que dan las redes sociales, a veces se expresaba ese discurso de odio. Lo que lamentablemente está sucediendo en la Argentina últimamente y debe alertarnos y debe convocarnos a todos los que tenemos una responsabilidad pública y privada también, pero a todos los que tenemos una responsabilidad dirigencial nos debe convocar a la reflexión. Hoy ese tono y ese discurso de odio que era solamente se daba con cierto anonimato en las redes sociales, hoy eso ya se expresa también en la sociedad, en su conjunto, ya se expresa sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de barreras inhibitorias. El registro y el tono del discurso de odio de las redes sociales se trasladó a la sociedad argentina y eso me parece que nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Ese discurso de odio no puede ser una salida para una construcción de una Argentina más diversa, una Argentina que tolere y que promueva la diversidad y que se nutra de esa diversidad. Fundamentalmente eso es lo que nosotros estamos viendo y tratamos
desde la gestión, desde el espacio que nos toca, desde la conducción circunstancial del gobierno, ir acompañando, ir acompasando las herramientas que hacen que ese discurso de odio, bueno, sea totalmente repudiable y fundamentalmente sea suprimido a partir de un discurso de armonía, un discurso armónico, donde naturalmente no nos tenemos que poner de acuerdo. El disenso es parte del motor de la democracia. No tenemos que tener una mirada hegemónica o hegemonizante sobre los destinos, sobre los valores, sino que lo que tenemos que poder contrastar son proyectos, son ideas. Seguramente desde ahí es donde mucho más. Desde ese disenso la democracia se va nutriendo. Pero Claro. también tenemos que ser conscientes que el sentido último de la democracia no es solamente la discusión de ideas, también es fundamentalmente la posibilidad de poder resolver inequidades, resolver injusticias. Es decir, que si nosotros planteamos que el disenso es importante para la democracia, también es cierto que una democracia sin justicia social es impotente. Santiago, en ese sentido, muchas veces desde la sociedad miramos un poco hacia arriba. No sé si esto es justo, ni siquiera sé si es bueno, pero pasa también en la familia, hacia los padres, a ver cuál es su comportamiento y nosotros en la sociedad miramos a los dirigentes políticos, empresarios, sindicales. El presidente Fernández, en ocasión de asumir su nuevo cargo, planteó en algún momento la posibilidad de convocar a un Consejo Económico y Social. Después sobrevino la pandemia y se despertaron muchas virulencias en la sociedad y en el ejercicio de la política. Aún así, ¿vos creés que es posible correr alguno de los temas coyunturales que generan tanta efervescencia y poderse sentar en una mesa distintos sectores que piensen cuáles son las cosas que la Argentina necesita cambiar o construir de acá a los próximos 10 años si queremos realmente transformar la realidad de los argentinos y crear una Argentina más diversa? Probablemente y se logran estos acuerdos entre sectores más amplios, esos cambios puedan llegar a ser más sustentables en el tiempo. ¿Vos creés que hay espacio, a pesar de toda esta virulencia que se ve en las últimas semanas, como para construir y convocar ese consejo? Mira, yo creo que más allá del humo mediático, que muchas veces es lo que más vende en términos de rating y en términos de clics en los portales, lo cierto es que no tenemos que perder de vista lo siguiente. Mira, un testimonio o antecedentes muy próximos. Cuando el presidente asumió, planteó como uno de los ejes importantes la lucha contra el hambre. En la lucha contra el hambre se convocó a una mesa de lucha contra el hambre donde se incorporó a sectores privados, a organizaciones sociales, a organizaciones de derechos humanos. Esa mesa, o desde esa mesa de trabajo, surgió la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar como política pública, como herramienta luego de política pública, reflejo de lo que esa mesa diversa, de diferentes historias y trayectorias, expresaba. La tarjeta alimentar llegó como política pública a 1.500.000 personas, 1.500.000 familias en Argentina, que hoy tienen a partir de esa tarjeta, donde solo se puede comprar alimentos, la posibilidad de tener un plato de comida en la mesa de esas familias. Que es algo que naturalmente surgió a partir de ese diálogo público-privado. Luego, lo que surgió, recordemos, en el mes de enero, había una gran problemática con respecto al acceso al agua potable, sobre todo en la zona del norte, sobre todo en las comunidades huichis, en la provincia de Salta. A partir de la interacción público-privada de esa mesa de lucha contra el hambre, se lograron hacer 8 pozos con 8 perforaciones nuevas, 8 pozos de agua, donde hoy entonces esas comunidades están teniendo agua potable nuevamente. Es decir, el trabajo público-privado se fue dando, obviamente que
la prensa, y yo no critico la prensa con esto, lo que digo es, evidentemente esto no son noticias otras cosas, pero no importa, pero a pesar de no ser noticias, son cuestiones y políticas que se encararon de un modo que el presidente lo fija como una prioridad en convocar permanentemente a este diálogo público-privado para resolver situaciones y generar soluciones. En ese sentido también es un gobierno que no declama el diálogo político, sino que lo practica. En 3 oportunidades, los jefes de bancada de la oposición se han reunido con el presidente de la Nación en lo que va del año y han discutido no solo agenda legislativa, sino también que han podido no ponerse de acuerdo y ponerse de acuerdo con algunas cosas y con otras, digamos, ¿no? Eso me parece que es también destacable, y creo que lo más destacable de lo que venimos, de lo que hemos logrado como argentinos y argentinas en este tiempo de pandemia, también tiene que ver con el diálogo y la coordinación permanente con los gobernadores y gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la hora de luchar contra la pandemia. Esa actividad coordinada, esa acción coordinada hizo que se generaran políticas públicas nacionales donde han tenido impacto distinto en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, yo sé que hoy está en el eje otro tipo de discusión, una discusión más por recursos, pero lo cierto es que no tenemos que perder de vista todo lo que se logró hasta acá, porque es súper valorable. Lo que se logró hasta acá son ámbitos de diálogo político de alto nivel que no sucedió en otros países del mundo. En otros países del mundo, los gobiernos provinciales o los gobiernos estaduales van por un lado, los gobiernos federales van por otro, y en el medio, en esa grieta de desconexión, lo único que hay son más contagios y más muertes. Eso no pasó en la Argentina. Nosotros venimos trabajando coordinadamente con todos los gobernadores y gobernadoras, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, venimos trabajando en programas nacionales, en insumos, fíjate una sola cosa, y con esto pasamos, si querés, a otro tema, para no quedarnos tanto en esto, pero porque son testimonios de lo que pudimos lograr. Nosotros, cuando hubo una gran tensión a nivel internacional, discúlpame, con respecto al acceso a los insumos para luchar contra el coronavirus, uno de los insumos más importantes y más buscados en el mundo eran los respiradores. Argentina, por tener capacidad industrial y por ser un país que siempre apostó a su industria y a su producción, o por mucho tiempo lo hizo, nosotros somos uno de los 15 países que producen respiradores en el mundo a escala exportable, digamos, ¿no? Esta es una empresa, son empresas, 2 empresas están en Córdoba, una está en Tierra del Fuego. Desde esas empresas lo que nosotros pudimos hacer es consensuar una compra de 2.400 respiradores. Esos 2.400 respiradores los compró el Estado Nacional y los repartió equitativamente en todas las provincias. Ese tipo de política pública creo que es un tipo de política pública que es el llamado a los acuerdos y a los consensos que son necesarios para poder sortear la pandemia, para poder sortear todas estas externalidades negativas que nos trae el coronavirus, y me parece que son parte de los testimonios que podemos ir dando como gobierno, de que nosotros no declamamos el diálogo político o el diálogo democrático y el consenso, sino que lo practicamos habitualmente. Santiago, tengo que cerrar porque me apuran acá con los tiempos, ¿viste? En la televisión son más tiranos que en las empresas. Pero me gustaría, si vos en 2 minutos me podrías decir qué importante es para el gobierno nacional y para la Argentina de largo plazo el agro como sector y China como socio estratégico. Bueno, China como socio estratégico ya se está avanzando en una agenda ya hace tiempo, una agenda muy promisoria con respecto al intercambio comercial con China, y bueno, nosotros tenemos por delante todo un desafío de poder compensar esa balanza comercial con China como una gran potencia comercial y productiva. En ese sentido, creo que tenemos muchas posibilidades de complementarnos en ambos países desde el punto de vista comercial. Y por otro lado, con respecto a lo que planteabas del agro, bueno, evidentemente este es un país que necesita del agro, que necesita de la agroindustria, que necesita también
incorporar cada vez más industrialización, cada vez más incorporarle valor agregado a nuestros productos agropecuarios, porque de ese modo generamos más y más dólares que claramente hoy están como parte de la discusión y que los necesitamos. La Argentina tiene que volver a recomponer un mercado exportador, tiene que volver a recomponer un sector exportador donde el agro es fundamental, porque nosotros necesitamos volver a exportar 90.000 millones de dólares. Ese es el desafío. Excelente, Santiago. Primero que nada, quiero agradecerte enormemente porque sé lo complicado de los días que están atravesando y que te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros es muy valioso y realmente lo valoramos un montón. Nos parecía importante contar con un altísimo nivel político en el gobierno como vos para darnos una mirada también de esta Argentina que queremos construir a largo plazo. Estoy seguro que el sector agro está dispuesto a contribuir en esta energización de la economía argentina. Creo que también a veces espera un guiño del gobierno nacional de apreciación y de valoración y bueno, esa construcción de confianza mutua que es tan importante entre los gobiernos y los sectores económicos. Así que bueno, ojalá que con el correr del tiempo eso se profundice, mejore y se pueda construir una Argentina como la que todos soñamos. Así que, de vuelta, muchas gracias por estar y te mando desde aquí un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a vos.